¿Te atreves a ver lo que los demás no quieren? Conoce el Chile marginado de la mano de sus protagonistas. Sé parte de la comunidad de Fundación Paternitas. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Marginados, el podcast de nuestra Fundación Paternitas. Como siempre, agradecer el patrocinio de Juntos por la Reinserción, que creyeron en este lindo proyecto y ya llevamos muchos capítulos. Y hoy estoy con José Zúñiga, un entrevistado súper especial que nos va a contar su historia. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias. José, cuéntanos un poquitito de tu historia, de cuánto partiste consumiendo o quizás más que cuando partiste consumiendo, tú tenías una familia normal, ¿cómo se puede decir? ¿Vivías con quién vivías? A ver. Mira, mi familia era normal, un matrimonio, mi padre, mi madre y mis 2 hermanos. ¿Tú qué número? Yo soy el mayor. Ya. Yo soy el mayor. Entonces, mi familia estaba bien constituida, personas de bien, pero se separaron también a corta edad. ¿Cuántos años tenías tú cuando se separaron? Unos 10 años aproximadamente. Ya. Entonces, de ahí, claro, empezó un poco mi vida disfuncional, por llamarlo así. Mi familia, mi papá se fue de la casa, mi mamá tuvo que hacerse cargo un poco de la plata, del trabajo. Entonces ahí me tocó asumir el rol de cuidar a mis hermanos. Aprendí a hacer comida, por ejemplo, a hacer las cosas de la casa, porque tenía que más o menos responderle a mi madre también. Así que por ahí más o menos empieza mi historia y una niñez bastante tranquila, normal. Sigue yendo al colegio. Siguiendo al colegio, todo sí. normal. Todo normal, sí, en colegio, estudiando. Cuando tus papás se separaron, ¿ustedes seguían viendo a tu papá? Sí, lo seguimos viendo, estuvo presente, desde un poco lejos, pero siempre presente, con los roces normales con mi mamá. Eso impidió un poco la comunicación, pero lo veíamos bastante regularmente. ¿Y de ahí cuándo fue tu primera vez Claro. acercamiento con la droga? Mi acercamiento fue con el alcohol, ¿ya? Con el alcohol. Solo con el alcohol en la primera etapa. Esto ¿Cuántos fue años tenías? 16 años, primero medio, 15, 16 años. Que en el fondo lo normal entre comillas, es que los chiquillos parten cuando empiezan como los carretes, las Correcto. fiestas, Correcto. con tus compañeros de colegio, supongo que partiste. Con mis compañeros de colegio, claro, fue mi primer contacto con el alcohol, la primera borrachera. Ya. Y desde ahí yo creo que me marcó un poco el cambio, que sentí el cambio de un poco después de mi vida. Porque el alcohol, en ese tiempo yo era bastante tímido, retraído, inseguro. Entonces las peleas familiares me provocaban mucho miedo. Entonces de ahí es como que me fui retrayendo, ¿ya? Un poco solitario, Eres más introvertido en el fondo. muy introvertido, me costaba hablar, era más o menos tartamudeaba. Y con el alcohol, todo eso se quitaba. Encontré una magia estupenda ahí, encontré un refugio. Claro, para acercarme a las mujeres, dominar más gente, más grupos, hacerme perteneciente a un grupo. Entonces eso para mí era algo nuevo que no lo había vivido. Y claramente el alcohol me gustó, me dio seguridad en ese momento, me permitió relacionarme mejor con las personas, entre comillas. Y claramente ahí partió un poco mi consumo de alcohol. Y a los 16, ¿con qué partiste? Me acuerdo que tomamos cacao la primera vez, una botella de cacao, que era muy dulce, era algo muy fuerte también para la edad que Un tenía. tipo de licor, ¿o no? Es como licor, como la menta, la manzanilla, sí. y está el cacao, que es como un jarabe un poco más de chocolate, algo así. Y ahí de ahí, ¿qué seguiste consumiendo en el fondo? Claro, ¿Qué otro trago? En el colegio después nosotros nos pertenecíamos a un grupo thrasher, éramos metaleros. Ya. Entonces era después carrete, era reventones se llamaban en ese tiempo, que era escuchar música rock y cabecear con la cabeza y tomar alcohol, tomar alcohol. Y pisco, ron, lo que había en ese momento, que era más pisco que nada. Ya. Cerveza, más que nada en esos licores me movía yo. Pero ahí, hasta ahí, tú seguías yendo al colegio, no era problemático. No. Tu mamá cachaba que tú estás ahí, hoy estás tomando, llegaste curado. Claro, empecé a tener problemas con mi mamá, que mi mamá tiene un carácter bastante fuerte. Ella es la que ponía los límites en la casa, entonces yo, claro, empecé a beber, empecé a salir de noche, empecé a quedarme afuera, y a ella tampoco le gustó mucho eso, y empezamos a tener problemas también de convivencia familiar. Más allá de mis cañas, porque las cañas eran importantes, me sentía mal, dolor de cabeza, vómitos muchas veces porque la resaca era grande. 3 días bebiendo alcohol, carreteando, era fuerte. Claro, mi mamá por un lado me retaba, me ponía límites, me dejaba castigado, no sé. Y ahí empezaron también algunos problemas de relaciones familiares. Y claramente se dio cuenta mi mamá y empezó a ponerme más límites, a controlarme un poco más, a hablarme también. Y también a veces con más violencia, diría yo, para poder establecer un límite y hacerme ver que eso estaba mal. Pero yo fui prácticamente funcional,
el colegio, terminé mi cuarto medio de ese estilo. Ya. Y una escuela industrial, así que saqué un cartón de electromecánico. Ya. Así que eso me pudo desenvolver en la vida laboral, aprendí un oficio. Entonces para mí fue también un mundo, abrirse un mundo, una expansión, cuando entro a trabajar y tengo mi propia remuneración, po. Ya mi mamá un poco ya no me controla tanto, yo tengo mis lucas. Claro, Y desde ahí, te podías mantener, correcto, todo lo que tus gustos. y ahí un poco también se abre un poco el espectro y yo me desordeno un poco más. Cuando dices que te desordena un poco más, ¿a qué te refieres con ese desorden? Ese desorden ya empezó, por ejemplo, el alcohol, ya empezó a haber un pitito de marihuana en las noches, se daba vuelta un pitito. Pero esto fue, ¿cuántos años? 16, 17, 18 años era regularmente ese carrete. Ya, Copete, pero que era el fin de semana, no era Sí. recurrente en la semana. correcto, era el fin de semana. ¿Y tú solo tomabas los fines de semana? Solo el fin de semana. Ya, perfecto. Entonces, claro, te duraba la resaca, pero tú seguías yendo al colegio. Seguías haciendo tu vida normal. Normal. Era estos fines de semana. Correcto. Ya cuando empezaste a trabajar. Claro, empecé a trabajar y de alguna forma las lucas uno lo hacen independiente. Uno cree, en esa época uno es más atrevido, más aventurero, se cree más valiente. Entonces uno se abre al mundo. Entonces con lucas uno puede trabajar, puede ver, conocer. Empecé a relacionarme con mujeres. Y por ahí con amigos, con más gente del trabajo, ya mi círculo social se amplía un poco. Sí, se va expandiendo. Correcto, y empiezo a consumir cocaína. Pasaste de ya piscola, ron, etcétera, a un par de pitos el fin de semana, hasta que ya empezaste a tener plata y fue cocaína. Cocaína, claro. Ya. Claro, el círculo de amigos que también empecé a frecuentar, consumían algunos mayores, pero la cocaína en ese tiempo también se expandió, después que se volvió la democracia, por así decirlo. Hubo un aumento de droga en la capital, por así decirlo, y claro, y había más acceso. Antes bien la cocaína era una cuestión más exclusiva, o más VIP, o más ABC1, ya estaba más en la periferia. Entonces era más fácil adquirirlo. Y empezamos a probar, a consumir, a carretear. Y ahí alguien de tu círculo como, oye, miren, tengo esto, probemos. Claro. O tú te lo ofrecieron a ti directamente y tú compraste, ¿cómo fue? Me la ofrecieron a mí en un carrete para probar. Ya. Un carrete y claramente era una sensación nueva, totalmente distinta. O sea, a mí me potenciaba el alcohol. O sea, yo me tomaba una botella de pisco y yo andaba medio mareado, pero con la cocaína me voy a tomar 3 botellas de pisco. Entonces se potenció con la drogadicción ahí, con el consumo, con la fiesta, con el carrete, con la música, con el estadio, porque también éramos del estadio. Era muchas de la U, entonces íbamos regularmente al estadio. Ese era nuestro mundo, pero siempre acompañados de todo esto, de todas estas drogas que nos acompañaban. Después me acompañó durante 15 años la cocaína. Pero ahí, cuando partiste, seguía siendo como ahí tu época de colegio. Sí. Solo los fines de semana. Sí. Y en la semana algún traguito con amigos. Algo poco, pero moderado. Moderado, sí, todavía tenía el control. Perfecto. Todavía ¿Cuándo empieza a crecer esto y se empieza a ir de las manos? Después, claro, se empezó a ir de las manos a los 25 años aproximadamente. Ya. Después me casé, también tomé una mala decisión ahí. La ¿Ella droga, también estaba metida en droga? claro, consumíamos los dos, entonces el resultado no fue positivo. Fue una mala decisión, 2 personas inmaduras, jóvenes. Bueno, eso lo puedo analizar desde hoy día. Que ya, Exactamente, cuando uno mira para atrás, Claro. ya con más experiencia, todas las cosas que... Correcto. Tanta embarras que no se manda cuando es joven. Así es. Entonces, claro, ahí se potenció un poco. Y mi ex señora era muy celosa, por ejemplo. Creía que yo era Brad Pitt. Y, bueno, no estaba muy lejos de la verdad, pero era celosa, me celaba. Entonces ella empezó a invadir mi espacio. El estadio era un espacio personal con mis amigos, ella también quería ir al estadio. Yo, por ejemplo, salía un día viernes con mis amigos y ella también quería estar ahí. Yo creo que por controlarme. Obviamente que yo la empecé a meter en ese círculo, que es el círculo negativo de que nosotros teníamos una habitual de consumir. Y ella también se metió a consumir, pues. Entonces, por ocupar mi espacio, por estar conmigo, por mantenerme vigilado. Entonces, claro, ahí esa relación no fue buena, no es... ¿Cuánto rato estuvieron juntos? 10 años. Mucho rato. 10 años, sí. Entre idas y venidas, entre altos y bajos, entre momentos buenos también. Hay que ser justo en eso. Y decir, Obvio. tuvimos Por algo también se partió hacia el principio igual era Claro. un enamoramiento que si fuera malo del principio nadie duraría. Correcto.
Pero desde ahí hace poco fuimos viendo que teníamos dificultades, no teníamos muchas habilidades para relacionarnos, pocas herramientas para resolver problemas, conflictos. Entonces fue de mal en peor. Entonces, bueno, pasó mucho tiempo en esta dinámica familiar. ¿Tú en esta dinámica tú seguiste trabajando? Siempre. ¿Todavía no tenías problemas en tu trabajo? No, siempre trabajando. ¿Nunca faltaste? No sé. ¿Faltaste algún par de veces producto de que el fin de semana te drogaste más de la cuenta? Sí, por supuesto. Pero tampoco era recurrente. No, claro. Hay veces que se me pasaba la mano el domingo, en la noche, por ejemplo, hasta horas de la noche. Claro, entonces el lunes al despertar no estaba en buenas condiciones. Un llamado telefónico, jefe, no me siento bien. Siempre tratando de mentir ahí también porque... No contando la verdad, no, que estoy con caña. Claro, enfermo estaba, pero no producto de haber comido algo, sino de haber tomado en exceso o haberme drogado en exceso. Entonces, claro, uno empieza a fallar ahí, empieza a no ser tan funcional, a no potenciar sus habilidades, sus conocimientos, sus herramientas para trabajar. Y ahí, ¿tú estuviste en varios trabajos o siempre estuviste en alguno más estable? Es que yo siempre he sido de trabajo estable, ¿eh? He durado harto tiempo en el trabajo. Yo soy casi siempre responsable, me considero una persona buena para trabajar, entonces igual me adapto rápido a los trabajos, a la gente, entonces me involucro bien en la parte laboral. Perfecto. Pero claramente empecé a dejar de ser funcional, empecé a faltar. Más que nada, más que faltar en las relaciones personales. ¿Qué sentido te afecta? Porque, por ejemplo, uno cuando está drogado, cuando el temperamento está descontrolado, uno es más irritable, tiene menos paciencia, está más alterado, tiene menos disposición a cualquier cosa. Entonces eso hace que uno tenga roces con las personas, contesta mal, se relaciona de mala forma. Entonces eso va pasando la cuenta de alguna forma. Y de alguna forma uno lo van segregando en el trabajo también. Pues este viejo es irritable, pesado, contesta mal. Entonces, ¿Y eso era solo producto de las drogas? Solo producto de las drogas, claro, porque uno se levanta mal en la mañana, no duerme bien. Entonces obviamente no está con la mejor disposición para poder enfrentar un día de trabajo. Entonces creo que por ahí también es una razón fundamental. ¿Y cuándo está como olla a presión, como explotó? Esto explotó el 2010 con el terremoto. Ya. Simbólicamente yo lo relaciono con que también fue mi terremoto interno. Me caí al suelo, se me destruyó el hogar y tuve que reconocer por primera vez con mis características personales, porque soy bastante suficiente o narciso, soberbio, por ejemplo, se puede decir así también, de que tenía un problema, de que tuve que reconocer y agachando la cabeza que sí realmente tenía un problema de alcoholismo en ese momento, de drogadicción, de adicción, y fue la primera vez que me interné en algún grupo terapéutico. Mi señora en ese momento se fue, que fue un terremoto. Redujimos. ¿Y ella todo ese tiempo estuvo consumiendo contigo? Claro. ¿Y ella nunca tampoco hizo su media culpa que necesitaba rehabilitación o nunca fue tan dependiente como tú? Sí, o sea, no tan dependiente como yo. Ya. Pero sí llegó un momento que ella también con sus problemas me dijo que se estaba haciendo muy adicta y que tenía miedo y llorando me dijo que paráramos esto y yo de alguna forma era más práctico, le dije estamos metidos hasta el cuello. O sea, si no podemos parar al otro día, esto hay que intervenirlo con un profesional. De ahí de alguna forma yo empecé a notar que esto ya era una enfermedad que ya no podía controlar, que no podía parar, que empezamos a conseguirnos plata. Mi sueldo ya no alcanzaba para todo, entonces tenía que conseguirme plata. Ella por su parte también. Fue un desorden generalizado. Porque obviamente consumir cocaína o tomar trago, la droga que sea, cuando ya estás en un nivel más alto en el fondo, las lucas no alcanzan. No alcanzan. No. Entonces hay que empezaste a pedirle amigos. ¿Cómo? ¿Con quién te conseguís plata? Amigos, mis padres, mi familia. Empieza uno a reducir un poco de cosas que tiene. Y ahí empecé. ¿Y nunca te preguntaron o tú mentías y no, es que necesito pagar esta cuenta, te la pago después? Claro. ¿Cómo? Yo siempre pedía plata, o sea, siempre mi familia tenía más o menos un poco más de recursos. Entonces siempre tenía acceso yo al dinero. O sea, ellos sabían cómo yo era. O sea, de alguna forma sabían que era para sostener mi casa, que se estaba desmoronando por consumo de drogas, y ellos lo sabían. Ah, lo sabían. Sí, mi mamá sabía, mi papá sabía, mis hermanos sabían, los familiares de ellos también, de mi señora,
¿Y nunca te hablaron contigo? No. No, mi hermana. Era como este secreto a voces. Claro, como la Que oveja. todos sabían, pero no hacían Y nada. era lo único que consumía en mi casa. Entonces era la oveja negra y de alguna forma era el desordenado. Era como, bueno, el negro Piñera, ahora tan de moda que está. Pero, claro, mis hermanos tienen otro estilo, ellos no consumen alcohol, no consumen drogas, profesionales. Entonces yo era como el que había estado ahí fuera de contexto. Wow. Pero siempre me ayudaron, siempre me aconsejaron y que esta vida no era buena, que iba a terminar mal. Pero ese año 2010 yo reconocí que tenía un problema. Dije yo, ya, es verdad, no puedo solo, necesito ayuda. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Cuál fue el primer paso que hiciste? Ya, mi hermana trabajaba en el área de la salud, Ya. entonces con ella me contacté, me dijo, yo te puedo buscar algún centro, alguna orientación. Y desde por ahí me conseguí un terapeuta ambulatorio, para que me hiciera intervenciones, para que habláramos. Y claramente ese modelo ambulatorio no me sirvió. Podía estar bien conversando con él, pero después en la noche me lanzaba igual. Wow. Entonces este caballero también me dijo, mira, esta cuestión es más severo, hay un modelo residencial que ya no puedes parar de consumir, tienes que internarte en algún centro, en alguna parte donde te contengan, que estés ahí, que no puedas salir. Entonces, para mí, en mi construcción era difícil. Asumir todo eso era complicado. Es que creo que eso es lo que más cuesta, ¿no? Primero, darse cuenta de que uno tiene este problema de adicción. Claro. Porque tú en el fondo lo venías pensando hace rato, pero ¿te hacías ahí el loco? ¿Cómo? Sí, yo me daba cuenta, pero me hacía el loco porque el placer de la droga también era real. O sea, podía tener muchos problemas, pero me tiraba una raya y se me acababa el problema. Entonces evadía los problemas con eso, no pensaba en mis problemas, trataba de esconderlo. Entonces la droga era perfecto para eso, para poder seguir funcionando sin tener que meterme en profundidad en lo que me pasaba. Sí, lo que pasaba después de haber consumido, en el fondo, cuando se iba el efecto. Claro, por ahí uno vuelve a consumir, porque al final uno consume para tapar ese sufrimiento. Y así el círculo que Hasta no se deja de consumir. Correcto, no se puede parar. ¿Y siempre fue cocaína? Sí, siempre fue cocaína. Ya. Cocaína. 15 años más o menos, de los 20 a los 35 más o menos, que pura solamente cocaína con alcohol, whisky, copete, pisco, lo que hubiera en ese momento, que es destilado más que nada. Y ahí ya esta persona de este centro ambulatorio te dijo no. Claro. Tú lo tuyo es más severo, necesitas internarte. Claro. Entonces, yo, bueno, con mi voluntad, pero también así con resquemor, accedí, Y ahí tuviste que contar la pega también. Claro, sí, pues la pega tiene licencia, me acuerdo de la pega, tiene licencia, trabajaba en Coloqui. No. Y tiré licencia psiquiátrica, el psiquiatra me atendió, me dijo, mira, esto es así, ya sabes, me explicó un poco cómo funciona el sistema. Y vamos a estar con licencia un mes y ahí vamos a ir viendo cómo avanzamos. Y esa fue la primera vez que, claro, en la pega no sabían directamente, salvo las notoriedades que se dan. Pero, claro, ahí ya les llega la licencia del trabajo y ellos tienen que aceptarlo. Y ahí yo me metí a un programa de rehabilitación. Ahí supe, me empecé a trabajar en mí, en lo que, por qué me drogaba y por qué me pasaba. Más allá de las consecuencias de la drogadicción, era por qué había caído en ese mundo. Y es un trabajo súper lindo, súper bonito, es difícil encontrarse con uno, reencontrarse por primera vez con uno, creo, porque a los 30, 35 años yo realmente no sabía cómo era. Y si bien sabía... ¿Cómo qué te conociste ahí a los 35 años? Por ejemplo, ¿Te habías dado cuenta? Por ejemplo, tuve problemas de relaciones con las personas, obviamente. Entonces empezaron a hacerme notar cómo yo era. Una persona muy altanera, muy falta de respeto, muy agresiva. Y esas cosas... Tú antes No lo veía, claramente. Y tampoco nadie me lo decía. Y claramente uno lo relaciona con su vida... de matrimonio, era súper agresivo, era violento, o sea, drogarse de esa forma es violento. Y uno se da cuenta ahí, toma conciencia y dice, puta, es verdad, es verdad que soy así, me dio pena, lloré, por primera vez lloré en público, en un grupo, en un círculo. Y ahí empecé a trabajar en mi vida, empecé a hacer una línea de vida, a ordenar un poco mis temas, desde cuándo, por qué pasó, qué me dolía, por qué. Entonces uno empieza ahí un trabajo de introspección, un trabajo personal, un trabajo que al final tiene un bonito resultado. Creo que uno avanza con esas cosas en la vida. Se va conociendo, se va haciendo mejor persona.
Y eso, 35 años. ¿Qué pasó después? ¿Te dieron el alta? Claro, estuve un año en ese programa de recuperación. Un año ¿Tuviste un año internado? internado, claro. Los 2 primeros meses me acuerdo de que eran sin salida. Wow. Entonces, como ¿Tenías visita? visitas, sí, pues mi familia empezó a visitarme, mi hermano, de alguna forma mi familia siempre me acompañó en este proceso, siempre, nunca me han dejado solo. Entonces, ellos me empezaron a guiar en eso, a acompañarme, yo empecé a hacer bien las cosas, me desintoxiqué, me cambió la cara, que me empecé a limpiar, tratamiento psicológico, Cuando dices que psiquiátrico. te cambió la cara, ¿en qué sentido te cambió la cara? Claro, porque la cocaína y el alcohol generalmente a uno lo hinchan. Tiene una cara así grande, roja, redonda, una guata, no sé, esto. Entonces te empezaste a deshinchar, a Claro. desintoxicar a Desintoxicar, esta droga, claro. Empezaste a bajar de peso. a bajar de peso, a dormir bien, a comer, porque no olvídese, uno no come muchas veces, po. Pasan 2 o 3 días sin comer. Como la sustancia a uno le inhibe el apetito, entonces, claro, empecé a comer, a dormir con regularidad, a tomar medicamentos, terapia psicológica también, que el psicólogo igual ayuda muchísimo en eso. Y en toda esta etapa estuviste un año. Un año. Saliste, ¿qué pasó? Salí después y al poco tiempo, creo que duré como 6 meses limpio y recaí. ¿Por qué recaíste? Recaí porque es como una problemática que he tenido en la historia de mi vida. No tuve hijos yo cuando en mi matrimonio, nunca quise tener hijos. Mi señora sí quería tenerlo. ¿Y tú por qué no has venido? No, porque yo nunca me vi, para mí era como a sujetarme a algo, una responsabilidad que no quería. Como que ya había asumido mi cartel de canitró en ese sentido. Ya. Y dije, puta, un hijo me va a amarrar, no es un problema, no sé. Ya, un día accedí que tuviera un hijo, ya, tengamos un hijo. Y quedó embarazada y lo perdió después. Entonces, para mí después fue eso como una señal divina. Dije, ya, hasta aquí nomás, ya no lo intento más. A veces me arrepiento, hoy día me arrepiento de no haber tenido un hijo. Pero en ese momento no me sentía capacitado para tenerlo. Y creo que habría sido peor si lo hubiera tenido en esas condiciones. A lo mejor Por algo pasan las cosas. por algo pasan las cosas. A lo mejor por esa razón también dejó de existir. Porque lo hicimos y teníamos la vida habitual al consumo de cocaína. Yo creo que habría nacido con algunos problemas, no sé, me imagino. Abstinencia en base a tú. Ya, ¿y qué pasó que dijiste a los 6 meses? Claro, recaí después, por ese motivo no recuerdo muy bien, pero una cosa muy liviana y al final tenía ganas de consumir. Más que justificarme en algún problema, tenía ganas de consumir. Y mi voluntad o mi fuerza o mi información que había adquirido no era tan sólida ni tan firme, así que recaí. Recaí y después estuve así, pues, consumiendo con la abstinencia de a poquito. Empecé un par de años que estuve así, como entre Tongoy y los vilos, como se dice. A veces sí, a veces no, tratando de controlar. Sí, trabajando, sí. Ya. Siempre ha sido mi habitual trabajar. Creo que la única forma de mantenerse en la vida es trabajando. Entonces, hasta que por ahí, en esa época de los 40 años aproximadamente, probé la pasta base. También en un carrete con gente, empezaron estos tipos marcianos que se llaman, que son como cigarros con pasta de marihuana con pasta base. Y claramente tenía un sabor distinto, tenía un grado de novedad a la cocaína. Y claramente la cocaína ya no hacía mucho efecto, porque, o sea, tenía que consumir grandes cantidades para volver a... Para que te hiciera efecto. Correcto, claro, uno empieza con un poquito y al final termina consumiendo grandes cantidades y no emula el efecto. O sea, uno sigue buscando esa euforia que no llega. Ahí también se crea el círculo vicioso. Entonces, claro, la pasta base me abrió una alternativa y me gustó. Me gustó, entre comillas, es más económico porque es más cantidad. Ah, porque era muy poco el efecto. Muy poco el efecto. Entonces uno consume mucha más cantidad y en comparación a la cocaína, que uno se puede mantener hasta 1 hora o 2 horas incluso con un puro consumo. Aquí no. ¿Y cuánto dura el consumo? El consumo de pasta base serán sus 20 segundos de placer. No es nada. Pero es un placer. A ver, como que descríbeme porque en el fondo tú llevas ya con la cocaína harto rato. ¿Y qué diferencia te pasó con la pasta base?
¿Qué sensación fue distinta? La sensación de placer, po. La dopamina que se genera en esa fumada, porque se fuma, es intensamente más superior a la cocaína. La cocaína es casi la misma euforia, pero así como en un tiempo más prolongado. Esto es más intenso y dura 20 segundos. 25, depende de la calidad que tenga la droga, la sustancia. Pero es eso. Pero no es más allá que eso, o sea, ni siquiera dura un minuto. Ni siquiera dura un minuto. Entonces uno empieza ahí en el círculo más repetitivo de volver a buscar esa euforia, a buscar ese placer, esa inyección de dopaminas que tiene el cerebro y que dice, esto es maravilloso. 20 segundos de placer y una vida de sufrimiento. Es súper difícil entenderlo a una persona que no consume. Claro, mira qué buena frase, 20 segundos de placer. Y una vida de sufrimiento. Correcto, porque la vida ahí sí empeora completamente. Uno deja de ser funcional completamente con la pasta base. A diferencia en el fondo de lo que tú ya venías con cocaína. Claro. ¿En qué tú dices que se va lo funcional? Ya de partida uno se empieza a quedar solo. O sea, la cocaína es como la marihuana en su momento. La marihuana uno la comparte. Un pito de marihuana podía ser para 5 personas, pasaba de mano en mano. La cocaína también es similar, uno comparte la cocaína. Pone el montón en la mesa y cada uno saca su punto. La pasta base no, ya usted no quiere compartirla. Entonces, ese segundo de placer son súper personales, o sea, no te metáis con mi placer. Y uno se empieza a quedar solo. Por eso se empieza a aislar. Correcto. Y uno ya no quiere compartirla. Entonces, al ser más agresivo el consumo, uno se empieza a gastar la plata porque ya quiere, y es un montón que no para. Y se puede gastar fácilmente 30, 40, 50 mil pesos diarios en consumir pasta base. Y queda siempre con la misma sensación de querer más. Nunca se conforma el cerebro de decir, ya está bueno, ya está conmigo. Listo. Ya, por hoy día está bien, a dormir. Muchas gracias. No, más. Y quita el hambre, quita el sueño. Quita el hambre, quita el sueño, quita la voluntad, quitan las ganas quita el amor propio, quita la autoestima. Uno no se baña, uno no come, no se lava los dientes. Su vida es una vida que se va indignamente presentando hacia adelante. Por eso, cuando uno ve tanto indigente que está en la calle y lo ve consumiendo pasta base, es porque la pasta base lo llevó eso. Correcto, sí. Principalmente tener una historia de drogadicción, pero la pasta base es como el último punto ya de donde la voluntad prácticamente se pierde. Cuando toca fondo. Toca fondo, claramente. ¿Y cuánto rato estuviste metido en la pasta base? Unos 5 años. ¿Qué pasaba con la pega en ese entonces? Ya, la pega empezó ya a ser un poco más esquiva. Me acuerdo que siempre me he mantenido trabajando. Después... ¿Consumías en el trabajo? No, nunca he consumido en el trabajo. Pero sí salía y al tiro o antes de salir también. No, salía y el premio de haber trabajado en el día era la pasta base. Ese era tu premio cuando llegabas en la noche. Correcto. Entonces todos los días y después hacía una cuestión mecánica. O sea, trabajaba con mucha dificultad y con mucha ansiedad porque al final quería que terminara algo el día para poder llegar a eso. Entonces a veces yo recuerdo una cosa que después siempre me quedó marcado. Me pagaban la plata a mí, por ejemplo. Trabajaba instalando ascensores, que era una pega súper difícil, súper técnica, como electromecánico, y no me pagaban tan poca plata, y estaba trabajando en Huechuraba, imagínense, en Huechuraba, instalando un ascensor, me pagaban a fin de mes, y yo tomaba un taxi de Huechuraba a Quinta Normal. O sea, el Plan Santiago se supone en 2 horas de camino, aquí era media hora, pero era para llegar a consumir. No importa, gastaba 30 mil pesos, 40 mil pesos, ya toma, ahí está, pero puede llegar en 15 minutos. Y la única opción era consumir. Si la ansiedad que venía en el auto con dolor, con síndrome de abstinencia, con dolor de guata, las manos te transpiran, es una sensación súper extraña, súper desagradable. Pero es el nerviosismo de que uno sabe psicológicamente que va a ir a consumir. Y es terrible, esa media hora es terrible. Entonces, ahí uno se da cuenta que está mal, se da cuenta que no puede salir, que está mal lo que está haciendo. O sea, en vez de gastar 2.000, 3.000 pesos en locomoción colectiva, a 30.000 pesos así por llegar rápido. Entonces el trabajo empezó a ser intermitente, yo trabajaba después como contratista con otro caballero que me contrataba a mí.
Ya no era una empresa tan grande, ya era un caballero que instalaba sensores y me llevaba a mí como para ayudarle. Pero claramente ya empecé a fallar definitivamente, empecé a estar más flaco, él me decía, oye, estáis flaco, me decía, no tendría alguna enfermedad, algún problema. Y tú pensando, no, que no estoy comiendo. Claro, no estoy comiendo, la cara se empieza a chupar, los dientes. A diferencia de lo que me contáis con la cocaína. Claro, Esto es todo como al revés. Claro. En vez de hincharte, que todo en el fondo lo que se retiene, acá te empezaste a chupar. Claro, porque uno no se alimenta, uno no come nada. Puede pasar 3 días fácilmente sin comer. Y no da hambre. No, pues, no da hambre. Uno se pega un consumo ahí y no le da hambre. Qué impresionante. Y uno adelgaza, se pone flaco, se chupa, la piel se pone grasosa. Es una cuestión terrible. O sea, cambia hasta la textura de la piel. El olor. ¿Y líquido te daba sed por lo menos? Sí, sed, agua, pero un par de vasos al día. Pero ahí tú, a diferencia de la cocaína, ahí no era tanto como para tomar. ¿No tomabas tanto alcohol? Casi nada. O sea, era cazuelo para Es que más que nada es porque el dinero es para la pasta base. A ese nivel. Ya, entonces no se gastaba en otra cosa. No se meta con mis 20 segundos. El alcohol ya era un obstáculo, más que nada económico, y que de alguna forma a uno le cortaba la sensación. Po. O sea, no era una fumada y un vaso de alcohol, es una sola cosa porque esto es lo importante. Lo demás puede esperar. Puede esperar. Si los 4.000 o 5.000 pesos que gastabas en eso, o 10.000, ya eran para esto. Entonces ahí todo se monopoliza a la pasta base. Y ahí se crean las cadenas, se crea la sujeción a la adicción tremenda. O sea, ahí sí que uno necesita un lugar, un centro, una persona, alguien que lo contenga, porque ya uno no puede parar de consumir. Y ahí, en esta época, tú ya dejaste de ir al estadio con... Correcto. O sea, tú te empezaste a retraer y ya no tenías vida social en el fondo. Casi nada. La soledad de un cuarto, consumiendo, imaginando, sensaciones de paranoia, como que me están buscando, están súper desagradables. ¿Pero esa paranoia también te daba esos 20 segundos, después se te quitaba, o quedaba esa paranoia? Quedaba esa paranoia. Y quedaba la angustia, la angustia de volver a consumir el otro que viene. El problema era cuando no había el otro. Y uno queda con esa sensación de angustia de que quiere más y que el cuerpo le pide más y que uno necesita otra. ¿Y ahí qué hacía? Ahí es una cuestión desesperante. Teléfono cuando tiene, hermana, mamá, ¿sabe que me prestan a 5 lucas por la cuenta Ruth? Me saco la polera y la voy a vender. Mi calidad de vida empieza a caer definitivamente. Empieza a perder la dignidad. Es súper triste para una persona vivir eso. Y darse cuenta, porque uno se da cuenta y no tiene la voluntad de poder parar. La fuerza de voluntad para poder parar. Correcto. Entonces uno se da cuenta que va cayendo en un pozo. ¿Y ahí cuánto rato pasó? Ahí pasaron de los 40 a los 45 más o menos. ¿Harto rato metido en? Claro, ahí se fue agudizando el problema. Yo siempre me he considerado una persona bien inteligente, entonces pasaba momentos difíciles, pero me controlaba, a veces me descarriaba, pero siempre traté de mantener un poco el rumbo. ¿Y cuándo tocaste? Yo toqué fondo cuando en esa época, a los 45 años más o menos, 44 más o menos, que con mi padre, que en paz descanse, me consiguió Paternitas. Me dijo, mira, mi papá vivía acá en el centro. Ya. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Fui aquí a la Fundación Paternitas, me dijo, y no sé con quién habló en ese momento, hace el año 2016. Y me dijo, hay una posibilidad que podamos internar, me dijo, porque para que podáis rehabilitarte, me dijo todo eso. Entonces yo le dije, ya, pues vamos. Y ahí empezamos más o menos a buscar un centro de nuevo. Dije, ya, estoy más viejo, estoy más maduro, estoy cansado de esto. Porque de alguna forma cansa mucho intentar parar o ser mejor y no poder. Y fracasar. Mental. Y fracasar todos los días. Entonces su autoestima va cayendo. Al final uno ni siquiera mira a los ojos. Porque ya no siente tanta vergüenza de uno mismo. Que es súper triste. Y ahí llegué a Paternitas allá al monte. Ahí estaba. 2016 la primera vez. Claro, correcto, la primera vez. ¿Y ahí cuántos ratos estuviste? Tuve 9 meses. 9 meses internado. ¿Saliste? Salí
Y la vida me cambió. La vida me sonrió, trabajé, tuve una suerte, porque ahí yo salí con un carnet de soldador profesional. Yeah. Hice un curso en Infocap a través de la fundación y saqué mi carnet de soldador profesional. Dije, yo voy a dedicarme a esto ahora, voy a cambiar un poco el rubro. Y me encontré con un amigo que trabajaba acá en Peñaflor en una empresa de reciclaje. Me dice, oye, me dijo, tengo que soldar unos fierros, me dijo, ¿puedes venir a dar una vuelta acá a la empresa? Y ya, pues fui a ver. Y ahí me quedé sentado 5 años como encargado de logística de la empresa. Increíble. Con las lucas eran bastante buenas. Empecé a trabajar bien, fui el mejor de mi trabajo. Ahí te ordenaste, ya no había esta plata que se gastaba en consumo, o sea... Fui a Estados Unidos, conocí los parques de Disney. O sea, cuando yo vi el castillo de Disney, dije yo, increíble que esté aquí. Increíble, en 2 años había cambiado mi vida. Con ser responsable, con enfrentar mis miedos. Creo que esa era la palabra, porque al final uno siempre como que evita confrontarse a uno mismo. Yo creo que ahí está la pega. Yo creo que ahí está la salvación, ahí está el corte de la cadena definitiva de la adicción. Cuando uno se compromete consigo mismo y honestamente, sin miedo, puede trabajar sobre lo que le afecta. ¿Y ahí recuperaste también un poco tu familia? Recuperé mi familia, viajamos todos juntos a Estados Unidos, fue un viaje muy lindo. Viajé por toda Sudamérica, la vida me cambió, mi sueldo cambió, también me compré mi primer auto nuevo. Antes había tenido otros autos, pero de segunda mano. Este fue mi primer auto nuevo. Mi calidad de vida mejoró muchísimo, muchísimo. Y ahí estuvimos 5 años, perfecto. Perfecto. 4 años y medio, casi 5 años. ¿Y ahí? Ahí falleció mi padre. Mi padre fue un personaje en mi historia de mi vida, para bien y para mal. Ya. Al principio fue un tipo bastante inteligente, bastante culto, sabía hablar 3 idiomas, pero tenía unas cosas que nos hacía pasar por muchos miedos. ¿Cómo qué? Inseguridades, por ejemplo. Por ejemplo, siempre recuerdo un viaje que fuimos a Chillán. Mi abuelita era de Chillán, la mamá de él. Entonces antiguamente viajábamos en tren, po. Mi hermano chico, yo 10 años, mi hermano 7, y él, los 3, un fin de semana a Chillán. Entonces el tren paraba, por ejemplo, en Talca, Curicó, hay una sola vía, esperando que pase el otro. ¿Ya? Entonces la gente ahí se podía bajar del tren, fumaba su cigarrillo. 15 minutos, aparecía el maquinista, decía ya, va a partir el tren, todos arriba, se suben. Y nos subíamos al tren y mi papá no estaba. No estaba. Y nosotros con la sensación de abandono, de pánico, de miedo en la inmensidad de los pastizales. Sí. Y el tren partía y mi papá no estaba. Y mi hermano lloraba, yo asustado también, de alguna forma yo le daba un poco de seguridad, pero igual estaba aterrado. Imagínense sentirse abandonado allí sin saber qué hacer. En otra ciudad, que eran chicos, o sea... Claro, y esas historias como que se repetían constantemente. ¿Y dónde estaba tu papá? Al ratito aparecía, muerto de la risa, como que había sido una broma. Se escondía. Se escondía. Ya. Y yo en mi personalidad, yo tengo un carácter súper también fuerte. Fue la primera vez que yo me descontrolé, a los 10 años. Que también fue un quiebre, tanto así como el alcohol que tomé por primera vez, fue cuando lo garabateé. Ahí le dije, puta, ¿por qué no hacía pasar por esto? ¿Por qué no haces pasar por esto? Y él como que no me contestaba, como que en su locura se iba. Como que no entendía por qué te enojabas tanto. Claro, como que te estáis sobre reaccionando. Y nosotros estábamos muertos de miedo. Y eso creo que claramente marcó mi inseguridad, mi timidez. Y de ahí después, claro, el alcohol fue un refugio para este tipo de problemas que yo no lo había visto de la forma integral, como después lo pude revisar. Pues. ¿Qué era lo bueno? Lo bueno de mi papá es que pues, nunca me abandonó. Lo bueno que él siempre me acompañó, que de alguna forma yo siento que él pagó su deuda conmigo, porque después yo se lo hice saber, pues. ¿Por qué le pedí respuestas, le pedí explicaciones, por qué había pasado todo lo que pasó en nuestra familia? Y él de alguna forma nunca me contestó con la verdad, creo yo, pero siempre me dio calmante, tranquilo, ¿no? Tenía problemas. Después, entendiendo su historia, también entiendo que él también tuvo una niñez difícil, tuvo 3 mamás. Entonces, claro, uno con la madurez después va entendiendo. Exactamente. Uno va entendiendo la historia, que claro, quizás tu papá no lo hacía ni de malo, pero a uno esas cosas no le gustaba, ni esas bromas, y claro, ahora tú con el tiempo, claro, él tuvo una infancia, quizás también le hacían eso, o quizás a él
le producía risa, pero a usted no. Claro, bueno, eso nos marcó. Nos creó de un pequeño trauma, no sé si pequeño, porque fue un trauma para nosotros. Ya, y ahí, ¿de qué murió tu papá? Mi papá murió de cáncer al estómago. Murió en 3 meses. Entonces también fue todo fulminante. O sea, se lo detectaron y a los 3 meses. Correcto. Lo bueno es que se fue sin dolor, porque ese cáncer creo que es muy doloroso. Muy doloroso, sí. Y eso también yo había viajado con él a Río de Janeiro, Buenos Aires, habíamos conocido todo Sudamérica con él. Compartiendo, poniéndolo en la buena, también su cervecita. Pero esta cervecita. sí, Llegaba no, nunca más con él era cerveza. Y vino cuando comíamos carne o algo así, pero nunca nos drogamos juntos. Pero ¿Y tú solo? ¿En estos viajes? no, así? tampoco. Ya. No, tampoco. No, porque también trato de respetar mucho la cultura de los demás. Uno a veces se mete en Río de Janeiro, por ejemplo, es difícil meterse en la favela. Uno siempre anda con un poco de cuidado. Ya, perfecto. Entonces, pero ese se fue mi compañero de viaje. Alcanzamos a ir a Punta Arenas el año pasado, en noviembre fuimos a Punta Arenas, que fue nuestro último viaje. Después él falleció en marzo del año siguiente, en abril del año siguiente. Pero murió muy rápido, entonces yo siempre quise negarlo. Dice, no, mi papá no tiene nada, y obviamente había bajado de peso, se notaba que estaba enfermo. Mi hermana, como trabajaba en el área de la salud, me dice, a tu papá no le queda mucho tiempo. Y cuando yo me di cuenta que era verdad, y dije, se va a morir de verdad, empecé a analizar la opción de no sentir dolor. Conscientemente, ojo, que estaba consciente de lo que estaba haciendo. Dije, quise no vivir el duelo, quise evadirlo. Evadir ese dolor. Claro, con el resultado que me tiene aquí hoy día de nuevo. Entonces, ¿Y con qué lo evadiste? con pasta base, Volvemos a la pasta. que se transformó en mi droga madre, mi droga primaria, por así decirlo. Es la que me controla y es la que me hace perder el control. Cocaína no consumí nunca más. Alcohol, muy poco alcohol. Es la pasta base. Hoy día, si yo recaigo en cualquier cosa, voy a recaer en la pasta base. Y ahí, murió tu papá. ¿Cuánto rato estuviste metido de nuevo en la pasta base? 6 meses. 6 meses. ¿Qué pasó con el trabajo que llevamos 5 años? Extraordinario. Se fue hacia abajo el trabajo extraordinario. Empecé a ya no ser tan extraordinario. Ya llegaba a las 7:30, llegaba a las 8:15. Empecé a que se me olvidaban las cosas, no contestaba los correos. No sé, me llamaba, dije el gerente, yo lo dejaba pasar, no sé. Ya mi calidad de trabajo empezó a bajar. Y ahí, ellos al ver que estabas siendo un súper buen trabajador a esto, ¿habló contigo tu jefe? Sí, porque se me notaba. Por eso ahí tú transparentaste. Yo lo transparenté. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo tengo un problema de adicción hace muchos años. Hace 5 años que no consumo droga y le transparenté que sí, había vuelto a consumir por lo de mi papá. Me justifiqué siempre en eso también. Creo que hoy día es una justificación. Y él me entendió. Justificación lo dices porque en el fondo tú igual querías consumir y estabas buscando algo. Sí, podría tornarse así, pero el dolor igual existe. Obvio que existe. Pero claro, lo uso para poder consumir. Porque hoy día, con todo lo que ha pasado, yo puedo decir hoy día que yo debería haber sido el pilar fundamental de mi familia en ese momento, el hermano mayor, el que tiene que estar ahí, el que tiene que preocuparse de que la familia esté unida con respecto a un duelo, y me escapé. No cumplí el rol que debería haber cumplido. ¿Y qué pasó en tu pega? Ya pues mi pega empezamos a conversar, el jefe me dio algunas libertades, me dijo, mira, yo te voy a sacar un poco de pega, yo entiendo esto, me dio algunas facilidades. Lo único que mi jefe quería era que yo no tirara la licencia. Me dijo, si quieres trabajar. Claro. Me dijo, y si te vais a ir, me dijo, no me dejéis votar porque la logística era la parte fundamental de la empresa. Sin la logística la empresa no se movía. Entonces yo le avisé, me dije, ¿sabes qué? Estoy llegando a la última, no tengo mucha fuerza más para seguir trabajando. Entonces me dijo, mira, renuncia y yo te voy a pagar tu finiquito. Me pagó 6 millones de pesos, más o menos. Y con esa plata me la pasó en cuotas. Me dijo, la empresa no está tan bien. Me dijo, y yo te voy a pagar en cuotas. Que también me calzaba a mí porque si me había pasado los 6 millones, posiblemente a lo mejor no estaría aquí. Pero ahí yo terminé mi contrato laboral con la empresa, con Ecotrans se llama, y llamé a don Luis Maulén. Entonces le dije a don Luis, me dijo, ¿Dónde había estado antes? claro, el director de la comunidad de Paternitas del Monte.
te dijo Luis? Entonces me dijo, a mí me decían Pititore ahí. ¿Por qué? Pititore Gabriel era un jugador antiguo, ¿eh? Ya. Y yo siempre me gustaba mucho el fútbol. Y Pititore Gabriel cada vez que hacía un gol se daba una voltereta. Ya. Pero yo, en vez de hacerme voltereta en el aire, cuando me hacían un foul, yo me daba voltereta así como Neymar, así como el araco, ¡guau! Ya. Y ahí me pusieron Pititore. Entonces me dice, Pititore, ¿cómo estás? Y, oh, don Luis, le dije, aquí estoy, no estoy muy bien. Le dije, o sea, yo soy mi papá y me sentí mal. Le dije, yo estoy ahí con depresión. Entonces él me mandó a buscar, me dijo, ven para acá, conversemos. Y ahí empecé ya un poco a tomar conciencia de que necesitaba otra vez internarme, otra vez hacerme un tratamiento. Y otra vez tomar el bastión de mi vida y decir, vamos, voy a pelearla de nuevo, no me voy a dejar morir otra vez, voy a lucharla hasta que tenga fuerza. ¿Cuánto rato llevas sin consumir? Llevo 5 meses sin consumir aproximadamente. ¿En qué te cambió ahora de nuevo la vida? Me ha cambiado, ya me siento un poco mejor físicamente, mi autoestima ha mejorado, mi trabajo familiar también mejoró. Creo que estoy pensando, puede vivir el duelo, de partida puede vivir el duelo. En terapia uno puede ahí exponer su caso, el psicólogo te ayuda, el terapeuta. Claro, el duelo que nunca tuviste antes. Correcto. Porque Lloré, sentí la pena que se había ido mi padre, lo eché de menos, pero lo viví. De alguna forma drené esa energía, lo dejé descansar en paz, le agradecí por lo que había hecho, por lo bueno y por lo malo. Y de alguna forma cerré ese ciclo. O lo estoy cerrando todavía estoy en tratamiento, pero ha sido importante, ha sido bonito. Y ahí, José, ¿qué diferencia ves en esta rehabilitación, en esta vez que te estás internando con otras? Yo creo que la madurez, pues. Uno ve las cosas con más madurez, a los 50 años casi uno ya ha vivido y la experiencia se nota en ese sentido. En comunicar, en exponer sus dolores sin miedo, entendiendo que desde ahí hay una sanación importante en la vida de una persona, cuando habla, cuando saca su dolor hacia afuera, no cuando lo esconde y lo guarda porque se reprime. Entonces creo que desde ahí he hecho un trabajo terapéutico bonito, que me ha liberado. Esto de poder llorar, yo soy muy malo para llorar, me cuesta conectarme con mi emoción, pero cuando uno está sin droga, eso se empieza a nivelar. Y siente uno el dolor y lo vive y se me cae una lágrima y pude llorar a mi padre. Creo que desde la honestidad también, desde la aceptación, de aceptarme como soy, de aceptar mi vida y aprender, un aprendizaje más. Hay muchas personas que nos están escuchando y que están pasando lo que tú pasaste, por ejemplo. ¿Qué consejo les darías? Qué difícil dar un consejo, pero yo le daría que lo intenten, que se entreguen, que busquen una alternativa. Eso es lo más difícil, ¿o no? Sí. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Yo creo que reconocer, es que yo creo que eso en cualquier ámbito da lo mismo si uno tiene un problema de consumo con drogas, con alcohol, que está metido en una depresión, quizás es pedir ayuda. Ese es el primer paso. Claro, el primer gesto de humildad, que es entender que no podemos solos. Y ese gesto a uno lo hace buscar alternativas. Y créanme que el mundo se abre. Cuando uno va de frente y enfrenta sin miedo a esos problemas, con el miedo que corresponde, porque al final igual uno se inseguriza. Pero después el resultado es magnífico, la vida cambia. A mí me cambió la vida después de la primera internación, o cuando lo hice de verdad, me cambió la vida. Yo hoy día vengo a reforzar un poco este problema, de ser un poco más seguro de mí mismo cuando me pasen cosas en la vida, porque me queda mi madre todavía viva. Y obviamente en la vida vamos a seguir teniendo problemas. Correcto. Ojalá que fuera todo Bills y Pap, pero no se puede. Pero no lo es. Entonces tú ahora quizás en esta terapia estás aprendiendo y quizás herramientas. Correcto. Que no la vía de escape siempre va a ser la droga. Sí, y claro, mi mensaje sería que lo intenten, que la vida de verdad que cambia. De verdad que cuando uno hace las cosas bien o cuando uno se entrega, cuando uno reconoce que tiene este problema, la vida cambia. La vida cambia. A veces es difícil, es un proceso largo. No es fácil en la vida. No solamente de un año, porque uno cree que en un año va a estar bien. Hice un tratamiento, en un año estoy bien. Pero eso tiene que ir de la mano con el crecimiento, con la madurez, con tus sentimientos, con tu red de apoyo, con las oportunidades que se te puedan dar. Tienes un conjunto de cosas que hacen que una persona de alguna forma deje ese consumo activo y se pueda encaminar de nuevo a la sociedad, que pueda hacer un aporte, principalmente para él.
pero también para hacer un aporte para su comunidad. Y creo que esa pega es bien bonita en el transcurso de la vida. A mí, si usted me da a elegir hoy día, a lo mejor no la habría vivido, pero sí la habría vivido, porque he aprendido muchas cosas. He conocido gente muy linda que está atrapada ahí, que no tiene voluntad, que perdió su razón de vida. Y esa gente es la que uno ayuda con esto, y que nos ayudamos entre todos, que hacemos una fuerza colectiva que dice, vamos, que se puede. Y por último, para morir con dignidad, para morir de una buena forma. Exacto. Que también tiene su sentido. Para mí, las personas que somos más o menos creyentes, tiene un sentido importante. Así que ha sido bonito el proceso. Dentro de todo lo bueno y lo malo, como es la vida, ha sido una buena vida. Una buena vida. Muchas gracias, José, por contarnos toda esta experiencia de vida que le va a servir. Estoy segura que le va a servir a muchas personas. Todo lo que nos contaste, así que te doy las gracias. Muchas gracias a usted también. Vamos por este tratamiento, vamos a salir adelante y estoy segura. Muchas gracias. Así que muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Nosotros nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo de Marginados. Chao.